Excelente mañana y feliz inicio de semana. Lunes 23 de marzo de 2026. Querida familia, pueblo de Dios que camina entre calles polvosas, pantallas encendidas y corazones que buscan sentido. Hoy amanecemos otra vez con el alma en modo escritura activa. Una página más se despliega frente a nosotros todavía en blanco, todavía sagrada. Respira. Sí, tú, ahí donde estás. Vamos a encomendarnos a Papito Dios, como niños que se dejan cargar, como peregrinos que saben que no caminan solos. Que este día no sea solo agenda, que sea altar. Que no sea solo rutina, que sea encuentro. Que no sea solo sobrevivir, sino que sea amar en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. Vamos a escuchar el trocito de Evangelio que la liturgia del día de hoy nos tiene preparada. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Pues hoy el Evangelio no es una historia vieja. Se trata de una escena que sigue ocurriendo en tiempo real, en la plaza pública de nuestras redes, en los tribunales silenciosos de nuestras propias familias, en los comentarios que lanzamos sin misericordia. Es una historia que respira y que nos mira. Jesús se retira primero al Monte de los Olivos, ese espacio donde la noche se vuelve oración y la soledad se vuelve diálogo con el Padre, y luego baja al templo, al ruido, a la multitud. Como quien dice, lo contemplativo no se escapa del mundo, lo transforma. Y ahí en medio de la clase irrumpe el drama. Traen a una mujer. No traen su nombre, traen su pecado. Traen su historia, traen su evidencia y la colocan en medio. Como se coloca a alguien en el centro de un juicio público, como cuando hoy se viraliza una caída humana y se convierte en espectáculo, y lo hacemos viral. Y entonces la pregunta envenenada: ¿tú qué dices? No buscan justicia, buscan una trampa. No buscan verdad, buscan tener razón. Y Jesús hace algo desconcertante. Se agacha, se inclina, se hace pequeño y escribe en el suelo. Ese gesto es una revolución silenciosa. Mientras ellos gritan, Él escribe. Mientras ellos exponen, Él cubre con polvo. Mientras ellos levantan piedras, Él baja la mirada. Los padres de la Iglesia, como ecos antiguos que siguen susurrando, dirían que ese dedo que escribe es el mismo que escribió la ley en piedra. Pero ahora escribe sobre el polvo, sobre fragilidad, sobre humanidad. Como si dijera: la ley no está para aplastarte, está para salvarte.
Pero ellos insisten, porque el juicio siempre es insistente. El ego herido siempre quiere sentencia. Y entonces Jesús se levanta y lanza una frase que atraviesa siglos, culturas, algoritmos, conciencias. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No es una defensa del pecado, no. Es una revolución del corazón humano. De pronto, las piedras pesan más. Qué curioso. Ya no son armas, son espejos. Y uno a uno comienzan a irse, empezando por los más viejos, quizá porque han vivido más y han fallado más, y han aprendido que nadie tiene las manos completamente limpias. Y queda el silencio, quizá esos silencios incómodos. Quizá es ese silencio donde ya no hay gritos, solo verdad. Ese silencio donde ya no hay masa, solamente encuentro verdadero. Y se queda Jesús y la mujer. Solo se encuentran el pecado y la misericordia, la herida y la ternura, la culpa y la posibilidad. Mujer, ¿dónde están? ¡Qué pregunta tan poderosa! No le pregunta por su pecado, le pregunta por sus acusadores, porque a veces lo que más nos encadena no es lo que hicimos, sino las voces que nos condenaron. A veces esas voces nos persiguen, nos condenan nuestros padres, vecinos, amistades, personas que creen vivir de manera perfecta. Y entonces escuchamos la respuesta: nadie, Señor, nadie. Y entonces la frase que no es permisividad barata, sino gracia que compromete: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es como si Jesús dijera: no te reduzco a tu error, pero tampoco te dejo igual. Misericordia que levanta y verdad que orienta. Hoy, familia, este evangelio nos atraviesa como una luz incómoda y hermosa a la vez, porque todos hemos sido de aquellos que acusan, los que cargan piedras, los que miran desde la superioridad, pero también hemos sido esa mujer, expuestos, frágiles, deseando una segunda oportunidad. Y en este lunes, en este scroll infinito de decisiones pequeñas, Jesús vuelve a escribir en el suelo de tu propia historia sagrada. Quizá está escribiendo tu nombre. Quizá está escribiendo tu proceso. Quizá está escribiendo una nueva oportunidad. Dale chance a Jesús. Acepta su oportunidad, su posibilidad, su salvación para ti. Algunas preguntas para discernir en tu jornada, no como examen frío, sino como diálogo vivo con Papito Dios. ¿En qué momentos de mi día levanto piedras invisibles contra otros, en pensamientos, palabras o silencios? ¿A quién he reducido solo a su error, olvidando su historia, su lucha, su dignidad? ¿Dónde necesito escuchar hoy? ¿Yo tampoco te condeno? ¿Estoy dispuesto a dejarme transformar o me quedo cómodo en mi narrativa de culpa o juicio? ¿Qué estoy escribiendo hoy con mis acciones en el suelo de mi comunidad, de mi familia, de mi trabajo? ¿Soy espacio de condena o de posibilidad para otros? Y ojo, porque este evangelio no solo se escucha, se encarna, se vuelve carne en cómo miras, en cómo hablas, en cómo reaccionas cuando alguien falla. Hoy puede ser ese gesto de Jesús que se inclina en lugar de ese dedo que señala. Estimada familia, estamos entrando en días intensos de Cuaresma, días donde la historia de la fe
se vuelve carne en testigos que no negociaron su amor a Dios. Por eso, con el corazón encendido, quiero invitarles. Desde hoy por la noche, en nuestra parroquia misionera marista de San Pedro en Cuautepec, Ciudad de México, iniciamos nuestros ejercicios espirituales en esta semana previa a la Semana Santa, profundizando en la resistencia cristera. No como un dato histórico frío, sino como un eco vivo de hombres y mujeres que, como Jesús, enfrentaron la condena del mundo con la fidelidad del cielo. Mártires que no lanzaron piedras, pero entregaron la vida. Si puedes, ven. Si no, conéctate. Conéctate al grupo de WhatsApp que está por ahí. Tienes el enlace. Pero no te quedes fuera de esta corriente de gracia. Y ahora, antes de despedirnos, te dejo esta oración. Papito Dios, hoy dejo caer mis piedras, esas que guardaba en los bolsillos del juicio y en las grietas del orgullo. Hoy me descubro no mejor que otros, sino necesitado de tu mirada que no aplasta pero tampoco engaña. Escribe en mi polvo, en esta tierra frágil que soy, palabras que no borre el viento. Escribe misericordia, comienzo, camino, e inclíname contigo ante el dolor del otro y levántame contigo cuando me pierda. Que hoy no condene, que hoy acompañe, que hoy no exponga, que hoy cubra con amor. Y si caigo, recuérdame tu voz, suave como amanecer. Yo tampoco te condeno, pero ven, camina distinto. Que Papito Dios los bendiga, los abrace, los levante y los envíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy su sacerdote y compañero de camino. Bendigo su día, sus luchas, sus procesos y sus esperanzas. Nos seguimos encontrando, ¿vale? En la vida, en la oración y en este evangelio que sigue latiendo en nosotros. Hasta pronto.